Buenos días, Carolina, ¿cómo te va? Feliz año. Feliz año, que Dios Sí. la bendiga. Bueno, vamos a esperar un poquitín, unos un par de minutos más y comenzamos. Se ve bien la pantalla, ¿verdad? Sí, señora, perfecta. Bi- Ok, tema 7, inteligencia colectiva y es ¿Y es lo que usted? estás viendo, no ves nada más, solo eso. No veo una. Sí, sí, Perfecto, perfecto. señora, así Ok, es. listo. Bueno, pues bienvenidos, feliz año a todos, buenos días por allá a los que están del otro lado del hemisferio y buenas tardes para los que estamos de este lado. Y espero que el 2026 pues sea muy exitoso. Ya estamos a un estornudo de terminar el semestre, así que bueno, ya ahora lo que viene es cuesta abajo para terminar. Bueno, en principio vamos a trabajar como siempre. Tendremos el chat encendido para cualquier duda. Siempre me pueden interrumpir, levantar la mano. Como saben, yo trabajo con dos pantallas. Los tengo ustedes en la pantalla de arriba. La presentación está acá y estaré volteando a los dos sitios. Cualquier cosa, no piense que estoy viendo para otro lado, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar entonces con el tema de hoy, que es el tema número 7 y que tiene que ver con lo que vamos a llamar la inteligencia colectiva para innovar. Recuerden que estamos en un máster que habla de innovación, en este caso, para lo que es la experiencia del cliente. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con metodologías y formas de innovar son interesantes para nosotros aprenderlas a lo largo de todo el máster. Bien, comenzamos entonces hablando de lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? Lo primero que vamos es a tratar de entender qué es la inteligencia colectiva y lo que se llama el art of hosting o una traducción al castellano, el liderazgo participativo. Me gusta mucho lo que es el arte de la conversación, el arte de entenderse. Me parece que es mucho más explicativo de lo que va. Pero bueno, lo han traducido como de liderazgo participativo y tiene que ver en cómo los equipos de las empresas toman realmente decisiones más concretas, más coherentes, cuando participan desde distintas miradas, es decir, desde distintas perspectivas. Entonces, vamos a ver en primer lugar lo que es la inteligencia colectiva y después vamos a ver una de las metodologías concretas de esta forma de innovar, que es la de la indagación apreciativa. Esta metodología nos va a enseñar cómo innovar, en este caso en Customer Experience, a partir de las cosas que ya funcionan. Es decir, no partir del problema, sino partir de las cosas ya solucionadas. Es una metodología muy interesante y que cambia totalmente la perspectiva de ver las cosas y de trabajar. Los objetivos de la sesión de hoy es que ustedes puedan, digamos, aprender y entender qué se entiende como Art of Hosting o inteligencia colectiva y por qué en el caso de innovación en Customer Experience es clave, ¿no? Y también cómo conocer los que son los principios y la forma de trabajo del Art of Hosting para aplicarlo y generar ideas cuando estamos tomando decisiones en Customer Experience. Hoy realmente no vamos a aprender a facilitar dinámicas. Lo que vamos, en este caso, es a entender cómo la innovación en experiencia del cliente necesita nuevas formas de conversar, de decidir. Ese es el objetivo de que cómo a través de la conversación y del entendimiento entre las personas se logra innovar a veces con muchísima más efectividad. Entonces, les dejo una reflexión, ¿no? No hace falta que respondáis bien o mal, ni tampoco simplemente que penséis un poco en experiencias reales que hemos tenido todos y que alguien ha vivido esto como, o bien como cliente de algún servicio, de alguna empresa, o bien como trabajador dentro de lo que es tener contacto con el cliente. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos ocurre cuando las decisiones sobre la experiencia del cliente y el viaje que el cliente realiza se toman sin escuchar a quienes realmente interactúan con el cliente? Muchas veces esas decisiones se toman desde ámbitos de una persona que nadie, que nunca ha tocado al cliente ni nunca ha hablado con el cliente. Entonces, ¿qué ocurre cuando eso pasa?
reflexionen, si alguien quiere contestar, lo puede hacer por el chat, pero la idea es que recordemos esas cosas, ¿no? Definitivamente por aquí no ha pasado el jefe. A veces decimos eso, ¿no? Bien, entonces vamos a aprender a cómo diseñar estas conversaciones, estas interacciones de comunicación que mejoran la experiencia con el cliente. Y vamos a hablar de innovación, pero no desde ideas sueltas, ni de ideas que se le ocurrió a algún departamento, algún área, sino desde cómo todos los que interactúan, cómo los equipos pueden pensar y pueden decidir juntos cuando la experiencia del diseño del cliente se está diseñando. Y es que ustedes lo saben, la experiencia del cliente pasa por una serie de puntos. Es el Customer Journey, va pasando por una serie de puntos y cada uno de esos puntos toca una parte de la empresa. Por lo tanto, en cada punto hay todos esos riesgos de fricción, interacción, y cada una de esas interacciones reflejan una visión y una perspectiva. Por lo tanto, vamos a entender cómo, si estas personas todas trabajaran juntas, cómo se podría entonces mejorar esa experiencia y ese diseño de la experiencia. Vamos a hablar entonces de lo que es la inteligencia colectiva y lo que es esto llamado Art of Hosting, que como les digo, me gusta el arte de comunicarse, el arte de compartir, el arte de hablar, o liderazgo participativo en español. Bien, hablemos de lo que significa esto. ¿Qué pasa con los contextos actuales de las empresas? Las empresas ahora están lidiando con unos contextos muy complejos, es decir, tienen que estar atendiendo, dígame, aquellas empresas que están trabajando con omnicanalidad, que necesitan mantener una experiencia única y uniforme en todos los canales. No solamente esas que ya son muy complejas, sino las tradicionales que a lo mejor tienen multicanalidad. Todas estas requieren realmente los retos para mantener una experiencia correcta durante todo el Customer Journey son complejos, son sistémicos. Por lo tanto, ya es importante que la empresa entienda que ya no se puede innovar desde islas apartadas. Hay que innovar como un todo, hay que innovar como una experiencia completa, hay que visualizar desde arriba todo lo que es el viaje del cliente para que no sean partes separadas las que están innovando, sino que la innovación sea una innovación completa. Bueno, pues la inteligencia colectiva permite integrar esas miradas que están siendo vistas desde diferentes ángulos, diferentes perspectivas, por diferentes personas, por diferentes contactos, y que crean soluciones, por supuesto, más completas y más sostenibles. Igual que como vimos hace algunos temas, que la innovación en sí no es lineal. Hoy vamos a ver que innovar en Customer Experience tampoco es cosa de una sola persona. Es decir, no es sola cosa de un solo departamento, de una sola área o de una sola persona, sino que hablamos de inteligencia colectiva o nuevas formas de liderazgo que tienen más que ver con un tema de colectividad. Entonces, esto parte de la idea, esta forma de innovar, de que todo lo que es el conocimiento, todo lo que es el saber de una empresa está distribuido a lo largo de toda la empresa, de todo el sistema. Y que si conseguimos que haya una participación activa en ese sistema de todos los que lo componen, esto será clave para aprovechar esa sabiduría colectiva y aplicarla, en este caso, a lo que es la experiencia con el cliente. De eso va lo que hablamos actualmente con colaboración e innovación. Entonces, cuando hablamos de inteligencia colectiva, si vemos el concepto como tal, hablaremos de una capacidad, la capacidad que tiene un grupo de personas, una comunidad, una organización, para pensar de manera colectiva, decidir y crear mucho mejor que lo que hacían individualmente. Entonces, esto tiene un gran apoyo en lo que es la diversidad de formas de ver las cosas, en lo que es aprender a colaborar y compartir lo que conozco y a tener conversaciones estructuradas. Ahora vamos a ver por qué vamos a mantener el concepto de conversaciones estructuradas, porque inteligencia colectiva no significa que todo el mundo va a pensar igual. Al contrario,
justamente lo que pensamos distinto, pero de forma organizada para mejorar entonces las decisiones que se toman, especialmente cuando diseñamos estas experiencias para el cliente. En Customer Experience, una mirada no es suficiente, porque como hemos hablado hace un rato, son muchos los puntos de contacto que el cliente tiene a lo largo de su viaje por nuestra empresa o su experiencia de marca. Por lo tanto, no se trata de llegar a soluciones, a consensos, a acuerdos rápidos. No. Lo que se trata es de ver las distintas perspectivas y luego integrarlas para conseguir entonces una solución ideal con la suma de todas esas perspectivas. Eso es lo que es la inteligencia colectiva. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos pasando de lo que conocíamos como el liderazgo tradicional, que muchos de nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida laboral, el liderazgo jerárquico, el liderazgo controlado, el liderazgo que va muy piramidal, donde pues hay las decisiones se van tomando en forma de cascada, de arriba hacia abajo, hay una decisión y luego va permeando hacia abajo y hay mucho control de cómo se está llevando a cabo toda los cambios y las soluciones, ¿no? En cambio, este liderazgo que es participativo, pues se basa mucho en la confianza y se basa mucho en el diálogo. Fíjense que hay que cambiar el chip de lo que nosotros hasta ahora hemos hecho. En Customer Experience, esto va a implicar hacer co-creación de experiencias con múltiples áreas, con todas las áreas que tengan contactos. De hecho, muchas organizaciones siguen innovando como si el Customer Experience fuera una sola persona o un solo comité el que puede decidirlo todo. El liderazgo participativo no elimina la dirección. Ojo, no significa esto que entra ahora un tema anárquico o un tema, no, no, sigue habiendo una dirección, pero se cambia la forma de decidir las cosas. Es decir, en Customer Experience, el que no escucha, diseña mal. El diseño debe venir entonces de lo que es la escucha de todas las partes que conforman los contactos del cliente con cada una de las partes de la empresa a través del Customer Journey. Por lo tanto, habrá menos control del jerárquico que conocíamos y habrán más conversaciones que realmente sean útiles e importen y sean útiles para lo que es mejorar esta experiencia. Bien, entonces, dentro de lo que es este liderazgo hablamos de lo que es el art of hosting, el arte de conversar, el liderazgo colectivo, el arte de hablar entre todos. Entonces, es una forma de liderar conversaciones, temas que realmente importen. Y esto sale de la idea de que la sabiduría de la empresa está, como les dije hace un rato, distribuida a lo largo de toda la organización y que la única manera de poder rescatarla es a través de hablar, a través del diálogo, a través de sentarnos a entender. De hecho, no es una técnica, cuidado, para reuniones bonitas. No se trata de reuniones bonitas. Hay una reunión, qué bonita esta reunión. No, es una forma de liderar cuando no tenemos unas respuestas claras y necesitamos que surja de la inteligencia del grupo. Que esa respuesta que no logramos entender sentados desde el escritorio o desde el despacho de la oficina, salga conversando con todo el grupo. Y recuerden que en la experiencia del cliente casi nunca tenemos respuestas claras desde el inicio. Por lo tanto, es a través de la experiencia que vamos entendiendo lo que está ocurriendo. Por lo tanto, cuando hablamos del Art of Hosting, estamos hablando, en el caso de Customer Experience, de diseñar espacios, de diseñar momentos, oportunidades en las que los empleados y los clientes, las personas que interactúan con la empresa, puedan sentarse a contribuir y a mejorar la experiencia. De esto se trata el Art of Hosting. El Art of Hosting tiene 4 principios principales, ¿no? Se basa, en primer lugar, en una escucha profunda, que muchas veces oímos, pero no escuchamos. Escucha profunda significa entender las fricciones reales que hay con el cliente,
no a través de las quejas solamente, porque cuando ocurren las quejas ya es tarde, ya cuando el cliente está hasta la coronilla y decide tomarse el tiempo para escribir en un papel o para acercarse a un sitio a emitir una queja, ya puede ser tarde, ya el cliente está en una situación, en un momento desagradable. Podríamos captarlo antes, escuchando qué pasa, cuáles son las fricciones que tiene el cliente. Luego, entenderlo desde todos los puntos, es decir, de todas las perspectivas. Como les dije hace un rato, evitar diseñar en islas, en silos, que el diseño sea un diseño que gire, que rote, que se permee, que haga una red a través de todo el sistema, que haya una participación plena implicando a quienes viven, a quienes dan el servicio, a los quienes están en contacto con el cliente. Y por supuesto que haya respeto, porque uno de los retos que tiene el Art of Hosting es mantener el respeto, no emitir juicios y escuchar con tranquilidad. Es la base para que la gente que participa realmente aporte cosas de verdad, porque si no, se cohíbe y no lo dice. Sin estos principios, lo que tenemos no es inteligencia colectiva, sino reuniones largas, que todos las hemos vivido. Alguien que habla, alguien que dice, uno escucha, toma nota. Eso no es Art of Hosting. En Art of Hosting lo que tenemos es que cumplir estos cuatro principios. Y sobre todo son muy importantes cuando hablamos de experiencia del cliente. ¿Por qué? Porque allí siempre vamos a tener eh, tensiones entre cada área o en las interacciones que hacemos. Por lo tanto, eh, recuerden, no es que estemos eliminando la jerarquía, estamos decidiendo de una manera colaborativa. Entonces, estos cuatro principios son básicos en lo que es la inteligencia colectiva y el Art of Hosting. Les pongo un ejemplo aplicado, como siempre trato de traerles. De hecho, les traje un caso muy interesante, un caso real que se aplicó en un hospital. Pero en este caso, hablemos siempre de los casos de los supermercados. Todos aquellos servicios que implican que el cliente tenga que hacer una cola o tenga que esperar son perfectos ejemplos para cuando se crea una fricción entre el cliente y la empresa. Por lo tanto, por eso les traigo muchas veces estos ejemplos. En este caso, pues tenemos el típico supermercado que quiere mejorar la experiencia en caja porque los clientes se quejan, porque dicen que hacen muchas las colas muy largas, que las colas son muy lentas, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos formas de abordar este problema. El problema del supermercado que quiere mejorar esta experiencia de quejas en caja. La primera es la forma clásica. Mandamos a un consultor, o mandamos al tío de operaciones, o mandamos al señor de sistemas, el señor baja, se pone allí, mide el tiempo de espera, entonces decide que lo que está pasando es que hay que poner más cajas o que hay que automatizar el proceso, y entonces pues se toma la decisión, una decisión clásica, es decir, en función a números, a mediciones y a temas tecnológicos que se resuelven poniendo más cajas o automatizando el proceso. Si lo hacemos con Art of Hosting, entonces sería convocar a una conversación con cada uno de ellos que están en el supermercado. Por ejemplo, podríamos hablar con los cajeros, que son los que viven la atención del cliente quejándose, las personas que están a lo largo del supermercado reponiendo el material, que son los que ven los flujos de gente cuando está, y por supuesto los clientes, que son los que están sintiendo la experiencia que no les gusta de tener que hacer la cola. Y en vez de preguntar qué no les gusta, preguntarle cuándo fue que la experiencia en caja funcionó mejor. Y decirle, ¿has venido alguna vez que no haya habido problema? Por supuesto, pueden haber respuestas obvias, como decir, sí, cuando no hay nadie. Pero vamos a ver un momento en algún día que haya ocurrido algo en donde funcionó y funcionó mejor. ¿Y por qué? Y en función a eso, entonces tomamos las decisiones. Fíjense que en este ejemplo, el Art of Hosting no es la solución, sino es la forma de llegar a entender cuál es el problema. Entonces, el Art of Hosting es muy útil
para entender la raíz del problema a través de todos los que contactan al cliente. ¿Ok? Entonces, en lugar de imponer la solución a través de la forma clásica, diseñamos, entendemos qué ocurre a través de una conversación con los que están involucrados y dialogando entendemos de qué va el problema, cuál es la raíz del problema, que no es solo el tiempo de espera a lo mejor hay un tema de claridad, a lo mejor hay un tema que no me gusta cómo me tratan, a lo mejor hay un tema del ambiente, es que es desordenado. Por lo tanto, entendiéndolo, vamos a seguramente a conseguir una solución mucho más acorde a través de cuándo funcionó bien el asunto. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy interesante que tiene el art of hosting, verlo desde la perspectiva de lo positivo. Dentro de la inteligencia colectiva hay varias metodologías, ¿vale? Una de las metodologías que vamos a ver, y la semana que viene vamos a ver la segunda parte de este tema, que se me olvidó decirles al principio, el tema está partido en dos partes. Hoy vamos a ver el concepto de inteligencia colectiva y vamos a ver una de las metodologías, que es la de la indagación apreciativa. Bien, eh, cuando hablamos de esta metodología, lo que tenemos que poner en mente es por qué siempre en la solución de problemas, en el mejoramiento de una organización, en el crecimiento de una empresa, tenemos que basarnos en resolver problemas. ¿Por qué siempre partimos de la resolución de problemas? Es una cosa que les invito a que lo vayamos pensando, porque nos han educado así, nos han formado desde entendemos el problema o solucionamos el problema, reaccionamos. ¿Sí? Entonces, lo que hace la metodología de la indagación apreciativa, que fue desarrollada por estos dos autores, Kurt Ryder y Srivastava, que en los años 80, o sea, ya tiene varios tiempos, es que generemos el cambio o la mejora a través de lo mejor de las personas. Suena muy filosófico, pero más que lo del mejor de las personas, que las situaciones vienen de las personas, es de las mejores situaciones dentro de las organizaciones. En Customer Experience, este enfoque lo que permite es innovar sin partir siempre del fallo, sino que partimos de la experiencia que ya funciona bien. Es decir, vamos a ver qué cosas han funcionado bien y por qué han funcionado bien. Entonces, como les digo, estamos muy acostumbrados a innovar desde el problema que falla, no desde lo que funciona. Eso es donde está el error. O sea, ver siempre lo que no funciona, ver dónde está lo que está fallando, ¿no? En el caso de la indagación apreciativa, esta metodología nos propone algo distinto. Mirar lo que ya funcionó y preguntarnos cómo replicarlo, cómo amplificarlo, cómo volverlo a hacer en alguna otra situación. En el caso de la experiencia del cliente, esto es muy potente, particularmente potente. ¿Por qué? Porque muchas veces ya hacemos las cosas bien, pero no entendemos por qué las hacemos bien. Entonces, en vez de reaccionar resolviendo problemas ante una situación que a lo mejor es puntual, entendamos lo que hagamos bien y tratemos de replicarlo o de copiarlo, ¿vale? Ese es el principio de lo que es la indagación apreciativa. Entonces, la indagación apreciativa está conformada por unos principios, o sea, tiene, vamos a decir, unas bases que conforman esta metodología. Esas bases son las siguientes. Lo que se llama el construccionismo. Esto quiere decir que las cosas las vamos a construir a partir de las cosas sociales, de los grupos, de la parte común, de los equipos de trabajo. Significa pasar de analizar los problemas que estábamos a construir nuevas realidades partiendo de algo que ya funciona, partiendo de algo positivo. Entonces, este primer principio se llama construccionismo. Luego tenemos lo que se denomina el segundo principio, que es el enfoque en el potencial. Es decir, todas las personas que participamos en un servicio, en un proceso, tenemos mucho más de lo que nosotros pensamos que tenemos.
adentro tenemos ideas, ya lo hemos visto con tantas herramientas que hemos visto de creatividad. Muchas cosas tenemos internas, pero si nos invitan además a exponerlas en grupo, pues ahí tenemos un enfoque en el potencial que tiene la gente, es decir, descubrir las capacidades que hay, los talentos que hay, las oportunidades que hay individuales y colectivas. Entonces, este es el segundo, el enfoque en lo potencial. Y el tercer principio es lo que se denomina el cambio generativo, que es, en vez de solucionar problemas, generemos cambios profundos. No apaguemos fuegos, creemos realmente situaciones que funcionen de ahí en adelante y que además sean sostenibles en el tiempo. ¿Ok? Esto significa nuevas visiones compartidas, nuevas posibilidades. A ver, estos principios no son filosóficos en sí. Lo que nos dicen es de dónde miraremos la realidad. Tenemos que mirar la realidad desde varios ángulos. Si solo miramos problemas, lo que va a ocurrir es que vamos a diseñar, lo que les digo, soluciones que son defensivas. Si miramos, en cambio, el potencial que tenemos, vamos a diseñar un futuro, vamos a diseñar algo más permanente, más sostenible en el tiempo. Entonces, en Customer Experience, esto, por supuesto, cambia el tipo de preguntas que hacemos a los clientes y a los empleados. Se las vamos a cambiar de una perspectiva positiva. ¿Qué es lo que ha funcionado aquí? Y eso no tiene que ser solo en la misma empresa, puede ser viendo otras organizaciones cómo lo han solucionado. No nos quedemos siempre encerrados en la burbuja de nuestra empresa. Oye, ¿cómo lo han hecho en otros sitios que sí funciona? Bien. Entonces, ver lo que funciona en vez de apagar fuegos solucionando problemas. Por lo tanto, lo que se propone acá es cambiar el foco de problemas a fortalezas que tengamos, a potenciales que tengamos. Y las preguntas las vamos a hacer para crear una realidad. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la indagación apreciativa. ¿Cómo se aplica esta metodología? Esta metodología tiene 5 pasos. Y estos 5 pasos son los siguientes, ¿no? Como toda metodología. La primera, siempre vamos estructurado, es definir el tema o el problema, lo vamos a seguir llamando problema. ¿Qué es lo que no está funcionando como debería funcionar correctamente? Entonces, este tema, ¿cuál es el tema? ¿Por qué esto va a ser positivo? ¿Cuáles han sido las situaciones exitosas que la empresa ha tenido y que ha funcionado? ¿Cuáles han sido las claves en esas situaciones? Entonces, la idea es definir qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que queremos mejorar. Una vez tenemos identificado lo que vamos a mejorar, vamos a descubrir qué cosas positivas hay en esa experiencia. Entonces aquí comienzan las conversaciones y tratar de indagar dentro de eso qué es lo que mejor hemos hecho. ¿Cuándo fue el momento en que te sentiste mejor? ¿Qué días has venido que has sentido que te han tratado mejor? Miren, podemos descubrir cosas tan interesantes como les dije, puede ser un tema ambiental. Puede ser, oye, a lo mejor alguna de las personas que me atiende que no me gusta cómo me atiende, pueden salir cosas ahí delicadas, pero salen a la luz. Por eso hay que tener mucho cuidado con la parte de los juicios, ¿eh? Porque ahí pueden haber rosas, pero es importante entender lo que está ocurriendo allí. Y luego hay el tercer paso que lo llaman soñar, a mí me gusta más proyectar o visualizar, que es cómo sería si lo hiciéramos de esta manera. Es decir, en función de lo que hemos descubierto, cómo sería si lo hiciéramos acá. Fijaos que incluso al definir el tema, no preguntamos qué falla, sino cuándo funcionó. Entonces, importante también ese cambio, que parece una tontería, tiene un tema asertivo que cuándo nos funcionó mejor. Y entonces luego descubrimos a través de las cosas que han funcionado positivamente, a través de las conversaciones, no de informes, no de datos numéricos, sino de conversaciones, qué fue lo positivo de todo lo que hemos visto. Y a partir de ahí, a partir de entender esto, entonces soñamos, visualizamos, pero no desde la fantasía, ¿eh? Sino desde las evidencias, porque vamos a tener las evidencias en mano cuando hayamos escuchado las cosas que han ocurrido. Esto es exactamente lo contrario
a diseñar una experiencia del cliente solo a partir de las quejas, porque lo que estamos es reaccionando. Aquí estamos siendo proactivos y diseñando una experiencia positiva antes de que ocurra el problema o antes de que este problema sobrepase y se convierta en una queja. Ya vamos a ver las otras dos. Entonces, no se trata de que estamos negando los problemas, ¿eh? Tampoco es esto. Cuidado. Los problemas siempre van a seguir, en una organización siguen y en la experiencia del cliente son siempre muy comunes. Lo que se trata es de reformularlos desde lo que sí funciona. No perdamos eso de vista. Entonces, estos son los tres primeros pasos: definir el tema, descubrir las cosas que funcionan o lo positivo, en qué momento hubo éxito en este proceso, porque cuando se creó, a lo mejor funcionó muy bien y después se dañó. Puede haber sido un tema de, a lo mejor, de demasiada gente o que ya está desgastado. Descubrir, ¿no? Y luego proyectar cómo sería si lo hiciéramos así. Y luego, los últimos dos pasos tienen que ver ya con el diseño. Obviamente, vamos entonces, ¿cómo haríamos esto para conseguir que esto se comporte y sea sostenible? Recuerden siempre, para todo lo que son los diseños, que sean realistas, es decir, que tengamos los recursos, que tengamos el tiempo que se alcance a hacer y que, por supuesto, esté alineado con las tres cosas que vimos anteriormente. Si diseñamos nuevamente independiente de esto, no hemos conseguido nada. ¿Ok? En este caso, el diseñar basada en las conversaciones que hemos tenido. Y al final, pues implementarlo y ponerlo en práctica. ¿Ok? Entonces, estas estrategias diseñadas, pues nos permitirán revisar, hacer el monitoreo de los resultados y hacer los ajustes necesarios. Fíjense, la indagación apreciativa no termina con las buenas conversaciones. Las conversaciones son, vamos a decir, el elemento central para poder conseguir todas las perspectivas ante una situación y poder mejorar el entorno y el sistema completo, ¿no? No termina con las conversaciones, termina cuando probamos cosas diferentes y vemos si la experiencia mejora. Hasta que no lo veamos, no ha funcionado, ¿no? Si no hay acción, no hay innovación. Recuerden que lo hemos dicho en varias oportunidades. Bueno, entonces, en este caso, en el caso de Customer Experience, esto va a significar traducir esas ideas en cambios que vamos a ir aplicando poco a poco en los procesos, en los servicios, en la forma de tratar al cliente, en esos roces que tenemos durante toda la experiencia con el cliente. Entonces, son los 5 pasos donde las conversaciones son el núcleo que diferencia esta metodología. Dentro de la metodología de indagación apreciativa, tenemos lo que se llaman los triángulos apreciativos. Los triángulos apreciativos, el concepto es una experiencia, es básicamente un marco que explora las experiencias a partir de 3 puntos, ¿sí? De 3 vértices, por lo que llaman triángulos. Los 3 vértices están comunicados, por eso es un triángulo, y cada uno de ellos tiene una mirada apreciativa que se orienta a entender lo que está ocurriendo desde puntos distintos para poder hacer innovaciones relevantes. Entonces, son una herramienta de análisis que permite, en otras cosas, comprender una experiencia desde la interacción en 3 dimensiones clave. Normalmente están allí una persona, una organización, un contexto, y no se pone solo en el foco del problema, sino también en lo que funciona y en el valor que está dándole al problema este potencial mapa. ¿Por qué se dice que su enfoque es apreciativo? Es apreciativo porque parte de una observación profunda, una observación de la experiencia a través de ir proponiendo soluciones. Ajá, ya te voy a responder. A través de ir, pensaba que no se escuchaba, a través de ir proponiendo soluciones, ayudando pues, a identificar tensiones, oportunidades de innovación, pero que tengan sentido y visto siempre desde un ángulo distinto. Me dice Astrid, ¿se puede ir evaluando las implementaciones de una vez o se debe esperar un tiempo determinado para ello? Tú puedes ir
aplicando las soluciones poco a poco. Sí que puedes, ¿sí? A medida que las vas entendiendo, las vas aplicando. Pero no dejes de aplicar todo, porque nuevamente la idea es que se entienda todo el problema. Entonces, a lo mejor arreglamos una cosilla del problema, pero no lo hemos solucionado todo. Entonces, sí, lo pueden ir haciendo paralelamente, efectivamente. Gracias, Astrid. Muy bien, entonces esos son los triángulos. ¿Cómo funcionan los triángulos? Simplemente agarramos a tres representantes importantes dentro del sistema que estamos evaluando. eh, Ideal que tengan, vamos a decir, actuaciones distintas dentro del sistema y se organizan entonces reuniones con esas tres personas y cada una tiene un rol. ¿Ok? El que habla, el que escucha y el que cosecha. Esas son las tres funciones. Y se van a realizar tres rondas de conversaciones. Es decir, cada rol ayuda a mirar la experiencia desde un ángulo distinto. El que habla usualmente aporta la experiencia. ¿Ok? Y por eso es interesante que se vayan rotando, porque cada uno va a contar la experiencia desde su punto de vista. El que escucha profundiza sin juzgar, es decir, hace preguntas sin decir ¿y por qué lo hacen así? ¿Y por qué no lo hacen? No, no, no. Va preguntando, ¿y cómo? ¿Y lo hacen así? Ajá, ¿y cómo lo hacen? Ajá, va profundizando en lo que es esa escucha sin juzgar. Y por último, el que cosecha va detectando patrones, va haciendo aprendizajes, ¿ok? Entonces, esta dinámica lo que obliga es a hacer algo que no solemos hacer, que es no interrumpir, no corregir y no ir directos a la solución, que siempre tenemos eso. Por eso, Astrid, ojo, que si vamos a irlo aplicando, tampoco nos alejemos y entonces ya nos durmamos en los laureles y no solucionemos todo lo que está ocurriendo. ¿Ok? Sí lo podemos ir implementando y vamos viendo cómo va, pero sin abandonarlo, ¿ok? Porque se supone que hay muchas perspectivas allí. Entonces, efectivamente, hace que ni interrumpamos ni corrijamos, sí, ni vayamos directo a la solución, que suele pasar muchas veces. Y esto obviamente mejora muchísimo la calidad de las conversaciones y por lo tanto de las decisiones en experiencia al cliente. Por eso se llama el arte de conversar, que el arte de conversar reside en escuchar, que lo podremos aplicar en nuestra vida diaria siempre y siempre lo recomiendo también. Es todo un arte, el arte de conversar. Muy bien, entonces si lo viéramos, es una dinámica completa. Aquí tienen más o menos cómo puede funcionar. Está el que habla, que dice así funcionó, así fue que hubo. Luego está el que escucha, que da feedback, dice, bueno, sí, preguntas profundas busca entender bien lo que ocurre y luego el que cosecha, que toma notas y va haciendo una imagen, puede aplicar cualquiera de las técnicas que vimos en la parte de creatividad, una metáfora visual o un resumen que comparte. Y luego cada uno de ellos se cambia el rol para tener cada uno. Estas reuniones pueden durar hasta una hora, unos 20 minutos cada uno, o lo que sea necesario. Si la quieren poner como una dinámica cerrada, siempre es mejor que esto fluya y que no haya presión, sino que sea un tema conversacional. Muy bien, me voy a tomar un poquito de agua. Entonces, lo que nos dice la indagación apreciativa como concepto es desde dónde debemos mirar distintas perspectivas. Y los triángulos lo que nos enseñan es cómo conversar. O sea, una vez entendido que hay distintos ángulos, nos sentamos y compartimos esas experiencias. ¿Ok? Entonces, eso es dentro de la indagación, los triángulos nos dicen cómo conversar lo que hemos percibido. Bien, vamos a hacer una mini dinámica. Estamos bastante bien de tiempo, pero muy cortita. Si quieren participar conmigo, yo les voy a dar una que me pasó personalmente. Una experiencia, que hayan tenido una experiencia excelente, no porque haya sido perfecta, si me lo quieren compartir, sino que ustedes sienten que funcionó bien, se fueron contentos. Si me pueden compartir qué ocurrió, ¿no? Quiénes estaban y qué fue lo que hizo posible que eso fuese así. ¿Eh? Entonces, si lo quieren compartir conmigo, pensadlo.
no hace falta responder rápido, sino fijaos que casi nunca hablamos de procesos, sino de personas y de momentos. ¿No? Entonces, si quieren compartir conmigo, yo comparto una que tuve hace poco. Mandé a pintar mi casa y yo estaba lejos, yo no estaba en el sitio donde estaban pintando la casa. eh, y los pintores fueron tan amables de entender que yo tenía una angustia de no poder estar frente y ver cómo iba a quedar. Ellos compartieron conmigo con muchísima paciencia los colores, me fueron mostrando cómo iba a quedar. ¿Te gustó esta? ¿Te gustó aquella? No te preocupes, lo quitamos y lo volvemos a poner. Me dio una tranquilidad, me dio una sensación de estar acompañada, que de verdad eso es lo que hace luego que uno recomiende a lo mejor a alguien, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene algo allí en mente que pueda compartir. Bueno, usualmente la experiencia va basada en las personas que nos atendieron o en la experiencia que sentimos. Bueno, no pasa nada. Si quieren, después si se les ocurre alguna, lo conversan conmigo, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces un caso real donde se aplicó la indagación apreciativa y el arte de conversar, el arte de la cuestión de la innovación colectiva, el liderazgo colectivo, y en este caso era una experiencia del cliente, ¿okay? Del paciente, en este caso, en un tema de calidad. ¿Okay? Entonces, esta clínica, que es la clínica Cleveland, es uno de los hospitales más prestigiosos del mundo. ¿Okay? Tiene una excelencia médica, son médicos maravillosos, certificados, reconocidos a nivel mundial, pero ellos se dieron cuenta de que a pesar de esa excelencia técnica y esa excelencia profesional que había, la experiencia del cliente no era lo que ellos querían que fuera. Siempre había como malestar, etcétera. Se podía mejorar. Sentían también, porque el personal se lo decía, que el personal estaba sobrecargado, estaba agotado, estaba agobiado, y se habían dado cuenta que ellos tenían incluso un método de atención de quejas, buzones de quejas, atención al cliente, atención y soporte, pero que ese enfoque que era resolver solo basado en los errores que habían pasado, no estaban generando cambios sostenibles y que la experiencia seguía siendo bastante mediocre para sus estándares, para lo que ellos querían lograr. Por lo tanto, se daban cuenta que el enfoque tradicional de resolver quejas no era lo que estaba resolviendo los problemas reales o a fondo. Entonces, ¿qué es lo que hacía el enfoque tradicional? Se centraba en analizar qué estaba fallando, buscaba a la gente que había reclamado, los reclamos que habían en la empresa, y se dedicaba a corregir ese error. Ah, es que se está abriendo tarde la taquilla. Bueno, la abrimos más temprano. Ahí no había ninguna otra cosa que no fuera abrir más temprano la taquilla. Por ejemplo, les estoy dando un ejemplo. A lo mejor el problema era que la que atendía la taquilla no era amable. No, simplemente solucionaba la queja puntual. Y eso no estaba transformando la experiencia de una manera profunda. ¿Ok? Entonces, detectan eso y deciden hacer un cambio de enfoque y deciden preguntarse, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Sí? En lugar de preguntar qué estamos haciendo mal, cambian el enfoque a una indagación apreciativa y dice, ¿cuándo de las veces que hemos tenido buenas experiencias, cuándo ha sido realmente excelente y por qué? Ellos tenían casos donde los clientes o los pacientes los habían felicitado, les habían dado las gracias, habían manifestado lo bien que se sentían. Y entonces empiezan a enfocarse no en lo que habían hecho mal, sino en los casos donde les había ido muy bien. Entonces empieza ese cambio de enfoque. Y entonces hacen una indagación apreciativa, empiezan a implementarlo. Entonces organizan conversaciones con médicos y enfermeras, podían ser, en este caso el triángulo estaba conformado o por un médico y una enfermera, que es la parte, vamos a decir, médica, con el personal administrativo y con los pacientes. Entonces, la idea era identificar aquí las buenas prácticas que se estaban haciendo. Oye, me siento muy bien cuando el médico me explica.
oye, me siento, o yo me siento muy bien como médico cuando el paciente me escucha, o cuando yo puedo, o cuando tengo a mis manos todos materiales. Entonces, iba cada uno en su perspectiva, entendiendo la parte administrativa, que es a veces muy engorrosa, sobre todo cuando uno va a una clínica, a un hospital, la última parte de tener el pago, etcétera, cuando a lo mejor tienes una enfermedad, esa parte es muy propensa a fricciones. Pues entonces ese era el foco. Y entre ellos, pues fueron conversando. Y entonces aplicaron los principios del Art of Hosting. Se diseñaron usando los cuatro principios. Participaron representantes de cada una de estas áreas. Cada uno tomó su rol y fue escuchando de manera profunda, sin juzgar, con respeto, y entonces se vieron las cosas desde distintas perspectivas. Es muy interesante cuando tenga un problema, pregúntenle a las partes, o cuando tengan una situación, pregúntenle porque es interesantísimo ver las cosas de diferentes ángulos. Ustedes lo saben y seguramente lo han vivido. Entonces, lo que hizo esta técnica fue facilitar la conversación. ¿Ok? No impuso ni dijo, la solución es esta, tienen que hacer esto, para nada. Simplemente facilitó que la gente conversara, que la gente expusiera lo que había sentido en ese momento donde les había ido muy bien, qué cosas habían funcionado muy bien. Eso se tomó, se agrupó y entonces, a partir de estas conversaciones, aquellos momentos clave del viaje del cliente, del Customer Journey, se rediseñaron tomando en cuenta estos aspectos positivos que habían descubierto a lo largo de las conversaciones. Entonces, se reforzó dentro de la empresa y actualmente aún lo trabajan la cultura de la conversación, la cultura de la escucha, la cultura del cuidado. Esto requiere realmente un liderazgo comprometido de toda la empresa. ¿Ok? Desde el punto de vista del paciente, que al final es el que recibe el servicio, se mejoró la satisfacción y el personal pues ya se sintió mucho más escuchado, eso mejoró también el compromiso, entendiendo que a lo mejor había momentos donde se estaban haciendo cosas que no eran bien recibidas por el cliente o por los mismos médicos. Entonces, todo encajó o fue encajando. Entonces, es la ventaja de poder escuchar a todas las partes que conforman el sistema y en este caso la experiencia del cliente. Como aprendizaje clave, hay que tener muy claro que la experiencia del cliente no sale solo de medir. La experiencia del cliente tiene mucha parte humana, mucha parte de contacto. Y si no es humano, es una parte de conversación, de sentirse que está atendido y entendido por alguien. Entonces, no son solo las métricas que me dicen cuánto tiempo lo atendí, cuánto tiempo duré, etcétera, sino que tiene que ver mucho también la parte personal. Además, no puede ser impuesto desde una jerarquía que a lo mejor no tiene el contacto. Él no se impone. Es una cosa que fluye a través de todo lo que es el viaje y que en este caso emerge de conversaciones y de comunicación interna bien diseñada y bien aprovechada. Entonces, esto es lo que es la indagación apreciativa apoyada en el arte de conversar, en el arte de comunicarse. ¿Bien? ¿Por qué es relevante este caso y por qué se los quise traer como ejemplo? Porque el caso de un hospital es un caso complejo. Recuerden que empezamos la sesión diciendo que hoy en día todo lo que tiene que ver con experiencia del cliente está convirtiéndose en algo complejo por la cantidad de puntos de contacto, por la cantidad de canales de comunicación y por la cantidad de veces que interactúa el cliente con la empresa. Por lo tanto, este caso demuestra que sí que puede funcionar en contextos complejos. Si tomamos, como decimos, el caballo por las riendas o el toro por los cachos, esto funciona, ¿ok? Poniéndolos todos de acuerdo, esto puede funcionar. Ay, Astrid, tenías la mano levantada. Vale, ya lo hiciste. Ok. Gracias, Eh, gracias, Carolina. sí. No Dime. tengo
tengo otra pregunta. A ver, Dime. debido también a una experiencia vivida en mi empresa y Sí. dando como respuesta a los interrogantes que colocabas hace un momento, Ujú. nosotros teníamos una estrategia denominada Tú Sumas, donde participamos todas las personas que de una u otra forma teníamos una formación en temas de marketing. ¿Qué ocurre? Luego de generar diversas alternativas y sobre todo diversos diálogos con diferentes públicos, muchas veces debido también pues a la cantidad de actividades que cada uno teníamos, como que no se da un correcto seguimiento a todas las alternativas de solución que se proponen. Es mejor y pienso generar este tipo de acciones con un grupo consultor externo que sí pueda realizar como implementaciones y seguimientos a cada una de los diálogos que se llevan a cabo. Sí Y pienso es. también que esto también limita de pronto los sesgos. ¿Por qué? Porque siempre cuando se trabaja con equipos en la parte interna dentro de una empresa, se puede ver como o se puede llegar Totalmente. a más sesgos, a de pronto ser un poco menos objetivo a la hora Así de es. realizar este tipo de apreciaciones, creo yo, Así no sé. es. Así es, ¿Y Astrid, cómo poderle coincido. brindar a la empresa como esta alternativa, Carolina? Porque Ujú. creo que es mucho mejor un equipo consultor Así es. que realice este tipo de acciones. Así es, coincido contigo. Y empresas grandes pueden, probablemente tengan los recursos para hacerlo. ¿Ok? Recuerda que las consultorías no son baratas, pero si la empresa lo puede hacer, siempre un personal externo que sea coordinador. Lo importante es que tiene que ser un equipo eh, muy bajo, la palabra no es bajo perfil, muy que sepa escuchar muy bien, porque no puede involucrarse directamente. Tiene que dejar que los participantes hablen, tiene que tener la capacidad y la coordinación para que fluya esa conversación. Pero sí, coincido contigo porque es verdad, y yo he vivido también estos casos dentro de la empresa. Si lo haces con alguien dentro de la empresa, ya es como sospechoso. Ay, no, ya yo no me siento tan cómodo. Es preferible que haya una persona externa o que se le dé un rol a una persona que tenga, vamos a decir, esa facilidad para hacerlo. Pero tienes razón, lo ideal es que sea con un equipo externo de consultoría que apoye en el proceso y que además lo haga limitado, porque si se alarga mucho, hay desgaste, se cansan, no se aplica, esto tiene que tener un tiempo y salir y que de allí salga un output, que salga allí por lo menos una propuesta de solución. ¿Vale? Que luego, si se implementa o no, eso sí es una decisión de la empresa. Puede hacerlo en compañía del consultor, pero lo que es el proceso de la indagación, lo que es el proceso de las conversaciones, yo estoy de acuerdo contigo. Hacerlo como se hacen los focus group, que tienen que siempre haber un Ajá, coordinador externo que coordina lo que es la conversación. Totalmente de así acuerdo, es, totalmente de así es. acuerdo. Y me surgen Muchas dos gracias. interrogantes más, qué pena. Me No, ¿qué surgen dices? Dice, ¿Qué Laro dices? Hosting puede generar, luego de un focus group con clientes, que también tiene que ser muy bien seleccionado, porque esto Te también me perdemos, puede... Astrid, te perdemos. Ay, aló, hola, Te perde... No te escuchamos, Astrid. hola, ¿me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Listo, te decía que Ajá. Laro Hosting me puede generar luego de un focus group con clientes una transformación en el Customer Journey. ¿Esa nueva implementación no genera traumatismos? ¿Cómo evitarlos? ¿Y cuánto tiempo es el mínimo de una estrategia comunicacional endógena y exógena para esa nueva implementación? Para esto se puede llevar algún tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. Sí, Pero sí lo que es que si enfocas el problema y ya tiene, ya, porque fíjate que vaya una parte de diseño. También va a tener que ver, Astrid, con lo grande que es la organización. Fíjate en el caso de una clínica, todos los involucrados que hay. ¿Ok?
Aquí esta experiencia podría hacerse, yo he tenido experiencias de hacerlo por áreas, por ejemplo. Si tengo, o una vez trabajé en el sector bancario, pues entonces se hacían las pruebas en distintas sucursales o oficinas. Entonces probábamos cómo nos iba con la oficina y luego íbamos implementando. Una vez teníamos el modelo, el piloto, lo implementábamos y si funcionaba lo íbamos ampliando al resto de las oficinas. Pero lo importante es que haya un esquema de tiempo para hacer lo que es la recolección, el entendimiento y la propuesta, y luego la parte de diseño e implementación dependerá en largo del tamaño de la empresa. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias, Carolina. Gracias a ti, Astrid. Bueno, entonces ya vamos terminando. Ya hemos visto que hay una parte que es el enfoque humano. Definitivamente siempre está allí dentro de lo que es el Customer Experience y que lo que se llama en conversaciones, las conversaciones son muy importantes en lo que es la parte del Customer Experience. Hay que hablar, hay que entender, más que escuchar quejas, entender lo que el cliente quiere, ¿vale? Entonces, si resumimos lo que hemos visto, es si se llevan solo 3 ideas de esta sesión, que sean estas 3 ideas, ¿ok? La primera es la innovación en Customer Experience es colectiva. Todos los puntos tienen algo que aportar para innovación. Luego que la parte de liderazgo en Customer Experience es saber diseñar conversaciones que nos permitan cambiar e innovar. Y que las preguntas importan más que las respuestas, saber preguntar. Fíjense que no hemos hablado de herramientas complejas, sino que hemos hablado de cómo pensamos y conversamos cuando queremos mejorar las experiencias. Entonces, esto es lo que yo quisiera que nos lleváramos de esta sesión de hoy. Les recomiendo esta lectura a los que les guste el tema de indagación apreciativa. Es un tema que ya tiene muchos años trabajándose, lo han implementado en varias empresas y vamos a decir que este es uno de los referentes de la indagación apreciativa. Les dejo aquí esta recomendación, ahora se las colgaré para que lo tengan y lo puedan buscar aquellos que les interese. Y entonces ya vamos terminando. Recuerden que hoy es la fecha tope para la entrega de la segunda actividad. No se les olvide, yo estaré corrigiendo este tema en las próximas semanas y creo que tenemos lo que es la resolución del caso, creo que la tenemos para el día 20 de enero, ¿ok? La semana que viene no, sino será el 20 de enero resolveremos el caso. Pero yo estaré corrigiéndolo y trabajando con ello durante estos días. Y en la próxima sesión terminaremos el tema 7, hablaremos de lo que se llama el Open Space, de una tecnología, una actividad y una metodología que se llama el World Café o el café por acción y lo que se llama el diseño para la acción. Aprenderemos esto que también tiene que ver con lo que es la inteligencia colectiva, ¿vale? Si tienen alguna pregunta adicional, gracias Astrid por tus preguntas. Bueno, pues gracias entonces por su atención, estamos justitos, cualquier cosa me escriben y estamos entonces trabajando. No se olviden de entregar la actividad 2. Recuerden que lo tienen que subir todos, para poderlo yo corregir a todos. Gracias y feliz año a los que llegaron después, que no los pude saludar. Feliz año a todos. Gracias, Gracias, Carolina. A Que estés ustedes. bien. Adiós.